¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Centenario, donde estamos conversando y recordando con jugadores, con técnicos, con dirigentes, con hinchas de este club, lo que han sido parte de estos 100 años. El invitado de hoy, capitán, el invitado de hoy, multicampeón, el invitado de hoy, figura consular de varias campañas de Colo-Colo, es don David Andrés Enríquez Espinosa. Bienvenido. Mucho gusto. Davicho. Mucho gusto. Encantado de volver a las instalaciones del club. ¿No venía hace tiempo? El último partido jugamos con River. ¿Mm? Ahí volví de nuevo, pero no venía hace mucho tiempo. Y tienes en la memoria, me imagino que en San Miguel, la primera vez que escuchaste que existía esta insignia, que existía este club, que existía algo que se llamaba Colo-Colo, más o menos a qué edad, por quién. A ver, mi papá, según él, Creámosle. mi abuelo fue uno de los que estuvo como inaugurando Colo-Colo, que le lavaba las camisetas. ¿Pero que en la época del 25? Sí. Ah. Entonces, pero según él. Esa es la, ¿Y no hay ninguna? No hay nadie nadie más. Entonces, pero después con el tiempo, a él le gustaba mucho Colo-Colo, pero cuando yo empecé a jugar en Audax italiano, que era la escuela más chica que podía recibir, era de 4 años. Entonces, después cuando ya... ¿Por qué a qué edad empezaste? A los 4 años. ¿Qué eras en esa época? ¿Qué era qué? ¿Que jugaba? Sí. De milagro. O sea, ya siempre jugué de milagro. No, era delantero. Jugaba. Cuando uno es chico quiere ser el... No, así, era el goleador del goles. equipo. Yo a los 7 me ve Colo-Colo y me trae porque jugamos con la misma división mía, que estaba el Tito Tapia. Tito Tapia era la figura. Tito Tapia hizo los 6 y yo hice 5. Salimos 6-5. Y ahí me trae Colo-Colo. O sea, en todo ese periodo en Audax ibas para 9. Mi papá nunca le empezó a gustar Audax. Porque como estábamos nosotros, nos invitaban a ver los partidos de Audax. Entonces, ya. Es como su corazón pasó a ser un poco de Audax. ¿Hasta que a los 9? A los 7. ¿7? 7. ¿Cómo aterrizas en Colo-Colo? Jugué un partido con Colo-Colo. ¿Después de ese partido? Después de ese partido. Dicen, hay que traerlo. Sí, me dicen, se acerca mi papá, le dicen que lo queremos que venga a Colo-Colo al grupo de proyección, porque ya tenían un grupo de proyección, que va a entrenar todos los días. Y mi papá le dijo, ya, pero traen a su hermano también. Y ahí llegamos con mi hermano a Colo-Colo, yo a los 7 y mi hermano a los 9. Y eso, mira, me acordé, porque no es la misma historia, pero es parecido a lo que pasaba con los Robledo. Tú cachai la historia de dos grandes cracks en la historia de Colo-Colo, que son Ted Robledo y Jorge Robledo, que era el goleador. Ted Robledo era el hermano, y Jorge lo llevaba siempre. Sí. ¿Me quieren contratar? Bueno, pues tienen que contratar a mi hermano, que es lateral derecho. Llegó a la selección, ¿me quieren nominar? Tienen que llamar a mi hermano, te juro. Sí, que bueno, esa es la historia de los Robledo. Yo en el caso de este Tesoro era por los trayectos. Era más fácil traer a los dos al mismo lado, o si nos quedábamos los dos en un lado que era Audax. Así que fue solamente por... ¿Y eso fue competitivo o fue buena onda siempre? ¿Con mi hermano? Sí. No, muy buena onda, porque aparte él iba a una edición más grande y una edición más chica. Y es que en realidad, pensándolo bien hacia atrás, nunca tuve como el sueño de ser futbolista. Era solamente el momento de jugar fútbol cuando chico y con el tiempo se fue dando. ¿Entretenía? En ese tiempo, acuérdate que en ese tiempo uno no tenía nada, ¿no? Sí, pues. Entonces salía a jugar con un papel, con lo que fuera. Entonces... No se había inventado la tele ni la radio. No, había, pero uno cuando chico quiere ser protagonista de su vida. Sí, pues es verdad. ¿Y te costó tomar entonces esa decisión? Cuando ya viste que venía un poquito a que era todos los días, que había que entrenar, que no sé qué. Que a los 7 yo no tomaba decisiones, era decisión de mi papá. Entonces cuando ya le dicen a mi papá que vengamos los dos, ya mi papá estaba fascinado. Mi papá le gustaba mucho el ambiente del fútbol porque se juntaba con todos los papás acá, eran 3 horas todos los días. Entonces se hizo un grupo muy bueno, que estaba el papá de Héctor, la mamá de Fran. Había un grupito que ¿Pero se no juntaban. tienes memoria de haberle dicho no quiero papá? No, nunca. Sí tuve memoria cuando me quiso sacar de Colo-Colo. Ahí le dije que no quería. ¿A dónde te quería ya? A Católica. ¿A qué edad? A los 15, 14 más o menos, sí. A mi hermano se lo dio. O sea que después a mi hermano se lo dio. No, y después contigo. Sí, terminaste allá. Sí, pero terminé por circunstancias de la vida. Yo no.
tema. Dejemos eso para después porque esto es Colo-Colo. Sí, pues Colo-Colo. Oye, a propósito de Colo-Colo, ídolos de esa época, de cuando empezaste a llegar al club, ¿en quién tú mirabas y decías, puta, que me gustaría ser como este o no? Yo en realidad, a ver, todos me conocen un poco lo que yo he contado. A mí me gusta el fútbol, con el tiempo me fue gustando más el fútbol, ver fútbol en realidad, porque jugaba fútbol. Con el tiempo me gustaba, cuando chico me gustaba mucho jugar fútbol, y cuando fui avanzando el tiempo ya no me gustó el fútbol. Entonces, como no veía partidos, no me interesaba nada, nunca tuve un ídolo. No, Jamás, ni de chico. no, el 91 ya cuando Colo-Colo empezó a salir campeón, me gustaba mucho cómo jugaba Miguel Ramírez. Pero después a los 3 años ya estaba entrenando con él, entonces nunca miré a nadie como ídolo. ¿Y a quién mirabas o no tenía ídolo? No tenía. Pero rockero, Nada, actores. nada, no. Era insípido. Y si no hubierais sido jugador, ¿qué habría sido entonces? ¿Lo has pensado alguna vez así Sí, con certeza? me gustaba, o sea, en ese tiempo me iba muy bien en matemática, no sé, computación, algo en relación con los computadores, informática, era como lo que me llamaba la atención, pero se dio solo al fútbol, tuve suerte. ¿Y estuviste alguna vez a punto por algún resultado, por alguna mala relación, no sé qué, en esos comienzos de decir ya, papá, puta, buena onda, pero ¿sabéis qué? Estoy sufriendo, no quiero seguir en A ver, a los... ¿Peckerman qué año llega? No me acuerdo qué año llega Peckerman. Peckerman ya en el 95, 94. No, llega en el 93, 92. Por ahí, Sí, sí, 92. inicio del 90. Sí. Y yo de esa serie era la sub-15, me parece. De la sub-15 eran 25 jugadores inscritos, inscribían a 23. Y quedábamos 8 afuera, que no nos habían inscrito, y entonces ellos se van a entrenar a un lado y nosotros a otro, y nos dicen, tenemos una semana para elegir 2 de acá. Entre eso estaba yo tenía Era un tema. reality. ¿Ah? Era un reality. Entonces pero yo también en ese tiempo era muy chico. Yo jugaba, en ese año jugaban los 3 años mayores, entonces yo jugaba con los 75, 76 y los mayores 77, que era yo. Entonces era el más chico del equipo y era el más chico de aporte también. Entonces me estaba costando mucho y allá ya jugaba de central. Entonces era más difícil todavía. Y cuando estamos entrenando por fuera, un día llega Peckerman y dice, ven para acá. ¿Qué haces ahí? No, usted se va para allá. Y él me dejó el primer día. Me dijo, me tiró para allá. Algo sabía el señor. Y en ese año también crecí 15 centímetros. Tuve suerte también. Y ahí pasé a ser hasta capitán del equipo. Entonces, de ahí ya fue como a la vez que dije, ¿sabes qué? No me lo voy a hacer tan fácil para irme a un lugar. Afuera. Pero sí no me gustaba. Yeah. Sí, correr siempre me trajo un tema. Era terrible. Me hacen correr kilómetros y yo sufría. O sea, no te gustaba entrenar en el fútbol. No me gustaba entrenar. No me gustaba correr. ¿Te gustaba competir? Jugar ya el partido. Es que era mi pega. Sí. Era pega. ¿Pero no lo pasáis bien jugando? Más o menos. Me daban ataques de pánico. ¿Antes de los partidos? En partido, muchas veces. Partido. Y nunca lo supe en realidad después con mi hijo que empezó a jugar y le empezaron a pasar situaciones que uno en ese tiempo... ¿Reconociste? Sí, reconocí. Esto me pasaba a mí. Esto me pasaba a mí. ¿Y entraba un clásico, me acuerdo haber entrado un clásico aquí en el Monumental y Rivarola me picaba adelante mío al minuto y yo al minuto ya muerto y así... ¡Ah! Era un ataque pánico. Estaba con... ¿Te ahogabas? Sí, me ahogaba, no podía respirar. Y como no entrenaba bien, yo lo asumía siempre que tenía que entrenar más, ¿no? Pues, no. ¿Y nunca le contaste a alguien? A nadie. Yo que nunca lo asocié, tú me decías a algo mental, nunca. Lo asocié solamente a que me faltaba entrenamiento. Pero decías, ¿sabes que me siento cansado? No, o tampoco, no reconocías nunca. Porque si yo decía que me sentía cansado, me iban a hacer entrenar más. Me iban a hacer entrenar más. Me iban a hacer correr más. Yo no quería correr, entonces no podía. Entonces, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad me pasó mucho. Mira, con razón, pues, o sea, lo pasabas mal jugando. Lo pasé mal. Sí. ¿Y en algún momento te soltaba el bichito? Me daba la otra, ataques de ira. Que muchas veces dejé cagada. Ayer leí que el jugador de Colo-Colo más expulsado en la historia en clásicos, eres tú.
Y en el caso de la U, el Lucho Murri. Ah, ya, mira. Son los dos más expulsados. Yo, en realidad, yo de repente me acordaba después cuando llegué a la casa y le decía a mi papá, disculpa, a mi señora, disculpa, a mis hijos, disculpa. Yo me acordaba cuando llegaba a la casa. En realidad, ya cuando pasaba el ataque de ira, no me cansaba, saltaba más, corría más. Pelea y más. Peleaba con todo, en realidad. Entonces, fue un tema, pero me resultó. O sea, te tienen que haber, por otro lado, bancado harto los compañeros, porque tienen que ser buenos amigos. Algunos, por lo menos. A ver, yo fui muy simple, muy correcto. Muy correcto. Entonces, jugando, sí puteaba, pero en relación al juego, no en relación a que alguien, si te mandaba yo una cagada, no te iba a decir, ¿te mandaste la cagada? No. Para mí lo importante era que entendiéramos cómo nos moviéramos, ¿no? Y ese fue mi vida en realidad. Yo aprendí a jugar fútbol, a saber cómo se mueve, quién Como sigue. buen matemático, Sí, encontraste una ciencia. Yo en realidad, y con el tiempo, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía, pero tú esta falta de velocidad que tú pensáis, ¿cómo lo corregiste? Lo corregí sabiendo entender el fútbol. Entonces yo a Lucho o a Rifo, a Cebal o al que jugara conmigo, yo sabía dónde tenía que estar él para que si me metieran un balón, él llegara, si no llegaba. Entonces aprendí solamente el fútbol. Y eso como que me dejó... Sentí que en realidad había hecho eso en mi carrera, que fue lo mejor. Y cuando uno tiene esa conciencia, normalmente termina siendo técnico. Me hubiese gustado mucho. Pero no me gusta el futbolista. ¿Y eso por la experiencia? Sí, o? No me gusta el fútbol, no me gusta el mundo del fútbol. En todo sentido no me gusta. ¿Qué es lo que menos te gusta? El A lo mejor no te gusta la competencia. Po. No, el gusta futbolista, no me gusta te competir. Yo soy competitivo, pero Ya. no me gusta, a ver, el futbolista, tener a 25 personas que quieren un logro y de esos 25 son 11 los que juegan, es terrible. Sí, po. Es Bueno, terrible es para el que no juega. Entonces, tú tenías una rivalidad con el que no, que de repente dices, no, somos amigos. Tú querés que te lesione. Y yo me acuerdo, yo cuando empecé, estaba Miguel Ramírez, estaba Marga, estaba... ¡Cago Marga! Cuando me dicen, Marga lo vendieron al West Ham, ¡oh, feliz! Me vendieron a Marga feliz. Pero porque era una cosa buena para él. Sí, y para él, ¿no? Era para él. Se lesionó Juan Carlos González. Bueno, tengo la posibilidad de jugar. Bueno, pero es humano, po. O sea, por es eso una digo lata, que- pero Por humano. eso te digo, pero esas cosas de repente se extrapolan en el sentido de lo que vive, lo que se vive adentro el día a día. El jugador, cuando no quiere entrenar, ¿te puede cagar un entrenamiento? Un jugador con mala vibra con el entrenador, ¿te puede cagar un partido? Sí, po. Entonces... ¿No quisiste vivir eso? No, me vuelvo loco. No, ahí no te habrían dado ataques de ira, te habrían dado mega ataques de ira. Me vuelvo loco. Sí, po. Pero sí me gustaría estar en un grupo. No sé si el directo como entrenador, pero también el otro tema que tenía yo es que yo no quería trabajar sábado y domingo. Ah, o sea, no tenías que haber sido futbolista. Está claro. Pero con esa lógica, todo lo que lograste es bien impactante. Po. Porque desde luego fuiste titular casi siempre. Sí. Ya en la sub-17 fuiste tricampeón. Sí. Con Colo-Colo fuiste campeón, ¿cuántas? 7 veces. Fuiste parte 8. del... 8 veces fuiste parte del tetracampeonato histórico. O sea, igual eres un súper privilegiado en ese sentido. Sí, me siento... yo creo que sabes que fui inteligente. Me cuadré en realidad a lo que me generó plata fácil. Porque te salía fácil jugar. Porque me salía muy fácil jugar. Y después tenía... no entrenaba nada. Entrenaba muy poco. Mucho Te entrenador. leí una entrevista que decía, yo hubo un momento que hacía lo que querían. Sí, pues cuando estaba con Claudio. Con Claudio no, entrené muy poco, porque me sentía... pero lo que pasa es que yo lo digo entrenar muy poco en relación a lo que entrenan todos los a lo mejor no lo todos. necesitabas. Yo a Hernán Torres me juntaba mucho con él y decía, Hernán, ya hoy día necesito que me hagáis 10 piques para yo tener lo que hago en el partido nomás. Pero 10 piques, no quiero más. Y mañana hacemos 10 piques más porque no me quiero cansar. O sea, a mí ese era mi gran tema, yo no quiero estar cansado. ¿Y qué hacías cuando tú terminabas y los otros seguían? No, porque yo generalmente con Claudio yo tuve a mí Claudio me cambió el mundo, me cambió mi mundo futbolístico. Yo era bien cuadrado, yo partí con Gustavo Benítez.
Gustavo Benítez no nos dejaba comer pan, Coca-Cola fuera, el tomate sin... No sé, yo tenía otra. El jugador no hablaba cuando él hablaba. En un entrenamiento el jugador no podía hablar, no se podía reír. Y teníamos como otra cosa. Cuando yo me crío con eso. Entonces yo hasta que llega Claudio, yo fui muy cuadrado. Ese era mi mundo. Cuando llega Claudio y nos empieza a preguntar a nosotros, ¿qué es mejor para ti? ¿Quieres nos vamos en bus o nos vamos en avión? ¿Nos vamos 2 días antes o concentramos 2 días antes o concentramos un día antes? Vamos a traer a tal jugador. Nos juntábamos los más pesados. Te preguntaba eso, te preguntaba a ti como referente y como capitán después. Como capitán y estábamos teníamos un grupo éramos como 8 que manejábamos este grupo. ¿Quién eran esos 8? Estaba yo, partía conmigo. En ese momento estaba Ceja. Meléndez. Partió con Claudio Bravo conmigo, que éramos capitán y vicecapitán. Rifo, Lucho. Mena. Llegó el Calule. Sangüesa. Sangüesa, y ahí para arriba el Mago se metió poco porque estuvo poco. ¿Chupete se metía? El Chupete no se metía en nada. Ah. Y ahí fuimos rotando porque fueron llegando. Se fue Bravo, llegó al Villa. El Villa era también el que no estaba. Y ahí manejamos 4 años, o sea, hasta el 2007 manejamos el grupo nosotros. Y cuando nos consultaba a los 7, o a los 8 que estábamos ahí. Ya, pero así como lo pintáis, había 2 opciones, porque se fueran a la recontra cresta, perdón mi francés, porque nadie quería entrenar, nadie decía nada, o que fueran tetracampeones. Espera. Eso es lo que no quiero, sí. Porque se ve como que, a ver, Claudio me dio la posibilidad a mí, como también a Rifo, porque a Rifo, él tenía un problema, Rifo con otro entrenador no hubiese jugado, porque Rifo no puede entrenar. Entonces, Rifo estaba de lunes a jueves, aquí en el gimnasio, y yo de repente me quedaba con él en el gimnasio porque a mí me gustaba mucho el gimnasio. O sea, lo que odiaba era correr. Yo no quería correr, pues no. Sí. Entonces, y él nos daba la posibilidad, y yo de repente cuando bajaba me decía, quería entrenar, no, ¿qué vaya a hacer? Entonces no me caí el entrenamiento que hasta afuera. Entonces, pero todos los demás entrenaban. Yo tenía la libertad. ¿Y nunca les tuvo un costo eso? No, porque te digo que yo mis compañeros, yo siempre peleé por ellos. Y por eso te respetaban, sí. Además. Entonces, nadie me puede, o sea, en este momento nadie me puede venir a decir nada en relación a que no entrenabas, pero sí peleaba por ellos por todo. Por todo. Con la prensa. Me peleé solo con la prensa en ese tiempo porque ninguno quería hablar. Entonces, como no quería hablar Mati, no quería hablar el Chupete, no quería hablar Alexis, decían, Enrique no me deja hablar. Y ese era su... Y yo nunca les dije eso. Entonces, después yo tuve todo este tema con la prensa, pero me lo banco. ¿Tú los protegías de alguna manera? Yo los protejo. Bueno, eso es muy de técnico. Sí. Era el segundo técnico, seguramente. Y probablemente el Vichy lo veía así. Pues sí. Entonces, en la cancha y en la relación. Sí. Me pasó también con Pisi, con Juan, en Católica, lo mismo. ¿Te dejaba...? Lo mismo, me pasó lo mismo. Deben haber conversado con el Vichy seguramente, un poco. No sé, puede haber sido. Sí, porque... Oye, ¿y los retornos a Colo-Colo? Porque te fuiste a Portugal primero. ¿Cuánto fue eso? Me fui el 2002 campeón. Claro. Me fui el 2003. 2002, que fue la quiebra. Sí, campeón la quiebra y ahí Y te vas al Beira-Mar. Y pasa que yo, el 2002, yo quedo libre. Y a mí Jaime, yo era hijo de Jaime Pizarro. Entonces me dice, bueno, quiero que te quedes. Yo le digo... ¿De cuánto estamos hablando? Estamos en quiebra. Yo tenía 26 años. Déjame ver la posibilidad. Y me dice, no, y ahí vimos la posibilidad. Yo firmé un contrato 3 meses antes para irme a Portugal. Cuando llego a Portugal, me cambiaron el contrato. Iba por 4 años, me lo cambiaron por 5 meses. Iba por un equipo, me lo cambiaron por el equipo que iba descendiendo. El Beira-Mar. ¿Y a cuál ibas? Iba a Vitória Guimarães. Entonces ya me dicen, ya estamos allá. Me dicen, ¿te quedas o te vas? Bueno, yo había vendido mi auto, había vendido todas las cosas que había por 4 años. Dije, ¿tampoco era tan feo Portugal? No, muy lindo. Y llegamos ya, no me gustó nada, no jugué nada. Me fue mal. No sé si fue por mi capacidad también o también hubo un tema con mi representación con el entrenador.
tuvieron un lío antes y parece que yo salí más perjudicado, pero No, jugué muy poco. Era legítimo que estuvieras choreado, pues si te cambiaron todo. Jugué muy poco. Y cuando estoy allá, llevaba 2 meses, no jugaba nada. Lloraba todos los días porque era terrible. ¿Estabas solo? Me fui con mi niño, con mi señora, y el primer día, con mi señora y mi hijo tenía 3 meses, el más grande. Y fue terrible, ¿no? Yo pasé a vivir de vivir muy bien en Chile a vivir mal en Portugal. Entonces, Estar como triste, estar choreado. como vida, y no jugaba, no tenía auto, yo tenía que ir corriendo, me iba corriendo a entrenar porque no tenía auto. Pero me estáis guayando que la vida dio tanta vuelta que tenías que ir corriendo ahora. Me iba corriendo porque llovía, de los 7 llovía 8 en Beira-Mar. Entonces, tenía que pasar yo vivía estaba en un parque, el estadio y mi casa. Ah, ya. No se pasaba corriendo para no mojarme, pero era por eso corría, si no me iba caminando. La venganza. Sí, la destino. venganza. Y ahí, a los 2 meses, 3 meses, me llama Jaime y me dice, te quiero. ¿Qué vas a hacer en 2 meses más? Porque terminaba, no tengo idea. Ya, y ahí empecé a hablar con Colo-Colo y programé la vuelta. 2003 y 2004. 2003, 2004. Y ahí viene Monarcas. Viene Monarcas. Ahí me llaman a la selección. Me llama Olmos. Y estábamos en la pretemporada y se me acerca Leo Rodríguez, que me llevó. Y me dice, Davicho, ¿te quieren ahora? Chichino bicho, ven por acá. Me dice, ¿te quieren ahora? Y muere la selección. Bueno, ¿cuánto es? Tanto. Murió. Me voy ahora. Entonces, yo no iba a jugar. Los titulares estaba Luis Fuente, estaba Olarra, estaba Pablo Contreras. Entonces, yo en realidad en ese equipo no jugaba. Es el equipo de Sydney, pues. Sí, el que habíamos venido de antes. Sí, pues. Sí. Y ahí, pero yo con el pelado Acosta, yo jugaba de volante de contención. No jugué muy poco de central con él. Y cuando voy a hablar con Juvenal, Juvenal se enojó. Qué raro. Se enojó y ahí no habló nada, pero me dijo, espera 6 horas para hablar con la gente de allá. Y después me fui a decirle al utilero que me tenía que ir. Feo, pero es parte del fútbol. Ya, y después de Morelia volviste a Colo-Colo. A Colo-Colo, en los años dorados, porque ahí solo fueron campeones casi. Sí, ahí yo llegué con blanco y negro. Fue 2006, apertura y clausura, 2007, apertura y clausura, Sí, 2008, final en la apertura. Yo 2007 ya no estaba ahí. Ya. Yo me fui el 2007. Te fuiste siendo capitán yo me fui del Tetra. Sí. La historia de Colo-Colo dice que el capitán del Tetra se llamó David Enrique. Sí. Eso no es poco. Si tú me decís, eso es mi mayor logro en la vida. Haber estado en el mejor equipo de Chile y haber levantado 4 copas. Ya, pero me decís que ahí lo pasaste mal. Por eso te digo que a mí me cambió el fútbol esos 2 años y medio. La pasé muy bien. Fue todo muy, muy lindo. O sea, fueron 2 años, porque los primeros 6 meses, cuando llegó Blanco y Negro, llegó con Dabrowski. Claro. Y llegó Mirko. No lo pasé tan bien aquí. Aquí yo estuve a punto de renunciar. A punto. Y cuando llega Claudio, renuncio. El ojito. Fui a renunciar. ¿Por qué le tenía poca fe? Claudio fue ayudante del Guagua. El Guagua Hernández, claro. El 2000, parece que el año 2000. Y él no entrenaba a los centrales, a los más chicos, él no hacía. Entonces a mí me decía, pégale de aquí a la punta de allá. Y él mostraba y le pegaba a la punta de ahí. Y yo le pegaba y le iba para allá. Para allá. Entonces él me decía, oye, gracias fútbol, me decía. No sé cómo juega fútbol. Entonces tenía ese humor negro que a mí no me gustaba, yo no lo conocía mucho. Entonces siempre pensé que no me tenía buena o pensaba que era un mal jugador. Entonces cuando yo iba a Colo-Colo, yo no quería sufrir. No tengo ni una opción, dijiste. No, aparte venía esos 6 meses con la... Entonces llamé a Colo-Colo y renuncié. Y ahí me llama Hernán Torres y me dice, Juan, ¿qué estás haciendo? Bueno, si Claudio te quiere capitán. Y ahí me cambió mi vida. Y eso, ¿sabes qué? En realidad fueron 2 años espectacular. Todo lindo, por todos lados donde tú... Solo por esos 2 años valió todo la pena. Sí. O sea, sí. Es tan simple como eso. ¿Con quién te entendías mejor en esos 2 años especiales en la cancha? Porque ahí estuvieron buena parte de los grandes jugadores de la última década. Pues, Matías, Alexis, Chupete... bueno, tú tenías... Es que nosotros a ver, siempre, no se juntaba mucho con ellos porque estaban más atrás, pero... Sí, nosotros
estaba escuchando a Lucho Mena, nosotros nos abocamos a los... Éramos 7 jugadores los que estábamos atrás. 7 sí, a ver si Arturo que se nos arranca. 7 o 6. Decíamos, vamos a correr por 11. 6 o 7. Y le decíamos, en ese momento, el primero fue el Mago, Matías, Chupete o Mancilla. Mancilla era. Entonces, a usted le decíamos, ustedes no corran, solo busquen los espacios y ustedes jueguen, weón. Y nosotros 7 corremos por ustedes. Y esa fue siempre nuestra... Y nos resultó. Pero sí que le agarraba el Chupete y el Chupete... Después de la agarrada, Mancilla hizo 12 goles, 13 goles ese campeonato. El Mago era una cosa... Y Matías en el mejor año de la historia. Año. Y después se va Mago y llega... llega Alexis. Alexis era. Llega Alexis. Muy chico. Y Arturo ya está metido en medio con nosotros. Entonces le dijimos, y Arturo era necesidad que corriera, él corre. Entonces también hicimos lo mismo y así nos fue resultando todo el tiempo. Después se va Alexis y llega Giovanni. Se va el Chupete y llega Vizcaizacú. Se va Giovanni y llega Magnelli. Sí, que por eso yo no con ellos no, Eso no alcanzaste. yo no lo compartí con ellos. Ya. Entonces, yo creo que la base de nosotros, de esos equipos, y fue de que fuimos muy importantes para el grupo, fuimos muy importantes todo este grupito que estábamos, y por eso también me gusta tanto, encontramos en realidad la fórmula para ganar. Yo no entrenaba mucho, pero sí los demás entrenaban. Los que no jugaban estaban muy felices, los que no jugaban estaban muy felices, y todo el ambiente, teníamos buena relación con los directivos, espectacular. La relación con la gente era una cosa de loco. Entonces, además resultaba en la cancha. Sí, y Colo-Colo cuando demuestra esto, llenábamos los estadios, fue una cosa muy linda, en realidad no me había tocado vivir virtuoso, antes. Totalmente virtuoso, funcionaba todo. Todo cuando está todo como compacto, hasta que alguien miró para el lado. Hay algunos que realmente miran para otro lado. Bueno, también es legítimo. Sí, es legítimo. Es legítimo, es parte. Oye, y esa campaña del 2006 de la Sudamericana, parte así con Guachipato. Sí. De hecho, se pudieron quedar ahí, porque hubo definición a penales. Siguen adelante, viene Coronel Bolognesi, que era el de San Paoli, ¿no? El de San Paoli. Y ahí hay una anécdota muy buena que me contaste fuera del micrófono, que les manda un espía a San Paoli. Espía, y después con el tiempo, con los que fueron jugaron con San Paoli a la selección, llegaron a contar y dijeron, llega y le pregunta al espía, bueno, ¿qué pasó? Y le dicen, no tengo nada para decirte. ¿Cómo no tenéis nada? ¿A qué te diga ya? Po? El capitán estaba arriba de una pelota. Chupete estaba al lado de él, arriba de la pelota, y estaban tomando desayuno con Claudio. En la cancha. Era el entrenamiento. Los demás estaban jugando un picadito, tenis fútbol, y pelota de tenía. No hicieron. Ese era Colo-Colo. Ese era Colo-Colo. O sea, no había nada que contarle a San Paoli. No, porque Claudio era cuando antes de jugar, sobre todo, él te decía, ¿estás cansado? Muévete, porque mañana es el día que tú... Y ahí hay muchos que queríamos, que hacían tenis fútbol, hacíamos tenis fútbol. Yo generalmente jugaba mucho tenis fútbol y hacíamos mucho eso. Entonces, para las demás personas era como, o a quien viniera a ver era medio especial, pero así no funcionó y así le funcionó a Claudio. Sí, pues si no, no habría pasado todo lo que pasó. Oye, y el resumen de toda esta conversación es que eres un jugador totalmente atípico. Sí. No solo me considero jugar. No solo, bueno, no me considero jugar. Eres alguien que pasó por el fútbol tuve la con mucho éxito. Sí, tuve la oportunidad de estar en el mejor equipo de Chile mucho tiempo. Después tuve la oportunidad también de estar en un equipo muy lindo. La institución de Católica es muy linda. Me saco el sombrero también. Ese es otro podcast. Sí. Pero también siento que tuve esta oportunidad y siento que eso a mí me generaba cosas. Esa y me sigue generando porque en realidad yo a la gente que la gente de repente uno te aprecia, yo el aprecio que le tengo a la gente que en realidad es de Colo-Colo. O sea, no, es el sentimiento. Trabajadores. El sentimiento es único. El sentimiento por Colo-Colo, la gente, yo a esa gente la amo. Porque es algo donde yo pude contribuir a que Colo-Colo fuera grande, pero también por el apoyo de ellos también. El apoyo de ellos fue fundamental. Entonces uno de repente, como jugador de fútbol, y por eso digo que yo pasé muchas cosas en mi vida, de cabeza y todo, de repente uno se sentía más importante en el club. Y eso uno no lo entiende. Yo lo vine a entender después del fútbol. Nosotros pasamos, nosotros somos jugadores, y la canción lo dice, los jugadores pasarán, entonces, y eso es lo que a nosotros no de repente cuando está uno en un club así, se tiene que dar cuenta cuando está en el club.
Pero nos Y- tienen que hacer, pero nos tienen que Pero mostrar esto. ¿sabéis lo que pasa, David? Que la gente también se da cuenta. Porque, por ejemplo, yo no sé si representará algún hincha Colo Colo con esto. Yo lo que más me acuerdo de ti y lo que más te saco el sombrero, o el jockey, o lo que sea, es el llanto en la final, weón, con Pachuca. A este weón le importa Colo Colo. Fue lo primero que pensé. O sea, más allá de los títulos, más allá de las copas, esa imagen que nos quedamos todos de David Enrique con su pelo largo, llorando después de... Es lo que pasó en muchas casas. Pues, weón. Sí, todo el No, mundo estaba en la misma esa- sensación. Es más, mira, yo no he visto nunca más ese partido, nunca más, pero lo tengo en mi cabeza claro. Sé por qué lo perdimos. Lo tengo súper claro también por qué lo perdimos. ¿Por qué no bajaron un poco los cambios? ¿O no, porque querían ganar espérate. 3-0? Lo que te decía antes. Ya, pero tú eres parte de los cuando el bicho en el entretiempo les dice ponga a Moisés o no. Sí, Dijiste sí, no. No, sí, por eso digo. Pero yo, espérate, yo en la cancha me di cuenta. Yo cuando entra, yo fui compañero de Damián Álvarez en Morelia. Mira, poquito años. Extraordinario. Un año antes. Extraordinario es el Damián. Entonces, cuando entra, yo me di cuenta que iba a pasar eso. Entonces, yo viendo, por eso no me gustó el partido, pero sí me acuerdo de todo. Yo viendo todo esto, yo me tenía que haber quedado fueron 2 corners. Lo que no hicieron los goles a nosotros. 2 corners. Sí, No fueron jugadas de ellos que nos pasaron. Fueron 2 contragolpes de corner. Entonces, íbamos ganando 1-0. Yo lo pensaba. ¿Qué pensaba yo? Que yo quería hacer el 2-0. Yo. Y seguramente Miguel pensaba Miguel lo lo mismo. quería, sí, y todo. y este estaba jugando Vidal ahí. Sí. Estaba. Entonces, yo mi obligación como capitán y por cómo me tenían el respeto, yo me tenía que haber quedado atrás, decirle a Miguel, quédate aquí, Arturo, weón, quémonos acá. Terminó el partido. Terminó. Entonces, por eso yo cuando pierdo el partido, lo sentí en ese momento. Después. Pero sentiste como yo sabía que había Sí, que hacer otra cosa. Sí. Pero sí lo así, y capaz que la verdad igual, entonces te queda esa sensación. Pero sí lo sentí en el partido, después era levantar una Copa Internacional como capitán de Colo Colo, era una cosa, para mí, significaba mucho, y era el cumpleaños de mi papá. Ese día, Sí, entonces tú me decís, Espérate. puta, el 13 de diciembre del 2006. 70.000 personas en el estadio. El cumpleaños de mi papá. Entonces todo esto se me vino a la cabeza y es el llanto que toda esta gente me ve, pero sí me dolió. Sí, me dolió mucho, mucho. Bueno, gracias por eso. Y gracias por haber conversado No, hoy gracias con a ustedes, nosotros, po. David. Gracias a usted. Gracias por la honestidad, gracias gracias por ser parte de esta historia de Colo Colo. No, gracias más. Gracias por la invitación de poder primero estar acá. Te tengo regalos. De estar al lado, mira, ahí estáis más cerca también. No, sentir esto es único y muchas gracias. Mira, La 4. Enríquez, la 4. Esa camiseta va a ser nueva la de camiseta Colo-Colo. que tengo. ¿En serio? No tengo ninguna mía. ¿Viste? Tú no guardaste. Lo hablábamos el otro día con tengo nada. Lucho Mena. Hay jugadores que no guardan nada. No, la regalé. Al final después uno tiene una camiseta de recuerdo y hay gente que viene a decir, necesita un bingo. Y a veces lo que vale esta camiseta, en las que yo jugué, valía mucho más de lo que a mí me podía generar. Entonces la regalé a todas a bingos. Mira, quédate entonces No, con esta tu muchas única gracias. camiseta de Muchas Colo-Colo, gracias. con estos audífonos de Philips, que es nuestro auspiciador. Muchas gracias. Y si te falta la energía, que no creo, garra. Muchas gracias. Se agradece los regalos y todo. Así que, Gracias por tu tiempo, gracias por todos estos años en Colo Colo y por todo lo que le diste al club. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con David Enríquez, entonces, estuvimos conversando hoy en este podcast. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chao.